me dijeron de Rubí, dice, Sabadell como está grande porque no se hace el centro laboral, y así decimos, vinieron los centros laborales aquí a inaugurarlo, y vino Rondán del Alto Aragón de Huesca. El otro día me lo nombraron coteros que vinieron aquí. Lo que pasa es que después ya entró la Junta, entró el uno, entró el otro, y ahora vamos muy bien. Y ahora si quiere le canto al presidente una jota y otra a la alcaldesa. García tiene ganas de jota para rabiar. No a cantar, no sé cantar. Pero espera. La presidenta, la alcaldesa y porque no hay más gente aquí. No, más gente le cantaba tú. A ver, mi Antonio. Antonio García Barbero, nacido en Cervera de la Cañada, Zaragoza, en 1976. El mayor de 4 hermanos. Siendo todavía un niño, viajó con su familia a vivir a Cataluña y desde muy joven comenzó su interés por la jota que llevaba dentro. En la iglesia de Columba de Asque se dieron el Siquiero, Concepción y el Antonio, en el año 1961. Fruto del matrimonio nacieron sus hijos, Isidro, José y Antonio, que nos acompañan de aquí. Se afianzaron en Sabadell, donde han pasado la mayor parte de su vida. Para Antonio, Columbo en Huesca es su pueblo de adopción, donde lleva más de 60 años disfrutando de la compañía de los vecinos, su afición por la caza, las partidas de guiñote y la compañía de sus nietos, Pablo, Ricardo y Daniel. Gran aficionado a las jotas desde siempre, se incorporó en 1982 al Centro Aragonés de Rubí, donde empezó a recibir clases con la profesora Ángeles Pérez. En 1985, junto a algunos compañeros, fundaron el Centro Aragonés de Sabadell, donde siguió su formación. Años después, Jean Barbastro se unió a la Asociación Folclórica de San Montano. Le han sido otorgados diferentes premios: Fiestas de San Mateo en Monzón, Certamen de Reino de los Mayos de Hierve y un dúo que ganó el premio Ciudad de Hospitalet en la modalidad de dúo en 2004. El último de estos premios le fue entregado este pasado 10 de abril, en la sala de Corona del edificio Pignatelli, desde sede del Gobierno de Aragón, concedido por la Academia de las Bellas Artes y el Folclore, y la Jota de Aragón, premiando su labor y trayectoria en el mundo de la jota aragonesa. Destacar que a los 82 años grabó su primer disco de jotas, Antonio canta Columbo y Alsomontano, bajo la dirección de Roberto Ciria. Se ha sabido rodear de grandes colaboradores para grabar este primer disco. Participó en el programa de Dándolo Todo Jota, y pese a su edad se presentó a los castings de Hot Talent no hace mucho, quedando como siempre en muy buen lugar. Rondadero habitual con El Chato y con Badules en las rondas de Columbo, donde no suele faltar. Como anécdota, entre los jóvenes, cabe recordar que hace unos cuantos años, camino de una concentración, nos enseñaste a cantar una canción sobre Barcelona. Viajábamos dentro de un autocar cuando arrancábamos a cantarla, y ahora casi siempre es una tradición cantarla cuando estamos con él, y cuando nos acordamos de ti también. Y para muestra, un botón. Barcelona, qué bonito tu puerto de mar.
Pues que sepáis que hemos estado buscando esta canción. Estuvimos en contacto con Isidro, con tu hijo, para ver si había manera de encontrar la canción. Nos mandó el una de Barcelona, igual que nosotros hemos estado buscando aquí canciones de Barcelona. Digo, si esto es imposible, no hay manera de encontrar esta canción de Barcelona. Qué bonita eres tú, Barcelona. Y la canción es tuya. Así no es imposible. He puesto en el Google, os lo juro. Antonio García Barbero. Qué bonita eres tú, Barcelona. A ver si tenía manera de encontrar algo. No tuve narices. Digo, mira, al final tenemos que darle las gracias. No está aquí hoy, está en La Naja, a Lorena. Me llamó Lorena el otro día para decirme que esa jota que era mía, que a ver si que no se acordaba de la letra eso, y se la canté con el móvil y ya la cogió. Ahora ya sabes tú por qué le cantaste la canción a Ana Lorena, porque la canción esa es tuya, pero es como si nos la hubieras dado a nosotros. O sea que... Lorena estuvo aquí en el centro y no sé si estuvo también en la Junta, ¿no? A lo mejor no. Estuvo en el centro seguro, pero Lorena no está aquí, pero es como si estuviera. Luceros de rosas salen las rosas y del cielo los luceros. Aquí tenemos a Marta, la más guapa del mundo entero, la más guapa del mundo entero. De rosas salen las rosas. ¿Hay chaqueta? Ahí en el pin, en el cural. Carlos, ven a mí. Carlos, ¿dónde va la lectura? Mira, bueno, pues va a hacer. Ahí. Para que lleves a Aragón y a Sabadell ahí en el corazón. Sabadell y Aragón. Y esto fue otro detalle que te da Carlos, concejal de Cultura. A Carlos le tiene que cantar otra cosa. A lo mejor no tan guapo como Marta, pero bien. Aquí a Lisa Sabadell me ha dado los hijos, la mujer y la vida. Y yo estoy ahora viviendo en Barrazo. Y estoy cantando, bueno, yo tengo el proceso ahora. A ver, yo tengo 86 años, y no es por decirlo, pero tengo el mejor cantarlo de hoy día de Álvaro Roberto Sillacris y Nacho del Río, que es de Calatayud. Y estoy con él, estoy encantado. Pues eso, que llegar allí, hice un disco, y nuestros CDs, los discos que se digan, aquí yo creo que todo el mundo tendrá mi disco, y estoy con esto, pero la vida me la ha pasado, y yo sé lo que pasa, claro que sí. Y a todos que están con él, viva nuestro presidente. Y a todos que están con él, un viva para la Junta y otro viva para su mujer. Y otro viva para su mujer, viva el señor presidente. Pues viva, señor presidente, viva su mujer y que se venga la mujer de Antonio García también, mientras tú abres el juego que te ha dado Carlos. Ay, si ya la tengo aquí, si corres más que yo. Claro, que venga su mujer y la tengo aquí detrás ya. Caray, pues va más rápida que yo. Pues aquí tenemos a Mar, también de la alcaldía, que te va a hacer este detalle para ti. O sea que ahora ya sí que estamos completos. Y ahora sí que hacemos la foto de familia. nunca la rebrame.
sigas acudir, te lo vendo barato y me tengo que ir, y me tengo que ir, y me tengo que ir, al buen pan de Aragón, no sigas acudir, Capulico, 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 ya te están volviendo rosa, te va llegando la hora de decirte alguna cosa, de decirte alguna cosa, Capulico, Capulico.
Reina de la
Wow.